junio del año 2021, la usuaria de Reddit, Corrupted, que aunque mal escrito significa corrompida, realizó un llamativo post en el subreddit de Misterios sin resolver, donde narraba su historia de vida y las sospechas de que su padrastro podía ser el sádico Mr. Cruel, que en español sería Señor Cruel, pero creo que Señor Crueldad tiene más gancho como nombre. Pero antes de revisar su historia en Reddit, debemos presentar al villano de nuestro video, el Señor Crueldad, uno de los secuestradores de niños más horripilantes en la historia criminal de Australia. Si bien se cree que el Señor Cruel operaba desde la década del 70, su información oficial ubica sus crímenes en el norte de Melbourne durante fines de 1980 hasta inicios de 1990. Su modus operandi, como veremos a continuación, consistía en irrumpir en los hogares en un horario que variaba entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Acto seguido, el Señor Crueldad maniataba y golpeaba al padre y madre de familia al sitio, para acto seguido ensañarse con sus hijos, desde torturas hasta abusos. En algunos casos, el Señor Crueldad se llevaba a estos chicos de sus hogares, divirtiéndose, entre comillas, con ellos por varias horas o días más, para luego soltarlos en algún lugar desolado. Lo curioso es que en todos los casos el Señor Crueldad se tomaba el tiempo, tras haber hecho todas sus fechorías, para darse una lujosa cena en la cocina del hogar que irrumpía. En alguno de sus crímenes, el Señor Crueldad cubría su rostro con una capucha al estilo balaclava, que es la que están viendo en pantalla, con el diseño personal de que le había puesto cierres a las aberturas de sus ojos y boca, dándole un aspecto bastante inquietante. Si tu hijo o hija era raptado por el Señor Crueldad, quedabas a su merced, puesto que su alto nivel de inteligencia lo ayudaba en la tarea de plantar pistas falsas mezcladas con pistas reales, buscando confundir a la policía y a detectives locales. Uno de sus crímenes más resaltantes tomó lugar en abril de 1991, cuando irrumpió en el hogar de la joven Carmaine Chan, de 13 años, torturando a sus padres y secuestrándola. Lo curioso es que Carmaine era compañera de clase de otra joven que en el año anterior había sido raptada por el Señor Crueldad. Esta misma chica fue la que popularizó su identikit con el balaclava, pero a diferencia de su compañera, Carmaine no contó con la misma suerte final, y su cuerpo, en avanzado estado de descomposición y decorado con todo tipo de balas, fue hallado un año después de su captura. La maldad del Señor Crueldad y su inteligencia lo hizo salvarse en parte de la acusación del crimen de Carmaine, porque aunque él fue el secuestrador, todo lo ocurrido hasta la muerte de la chica no coincidía con el modus operandi que el Señor Crueldad llevaba hasta aquel entonces, confundiendo a las autoridades sobre si había sido él el asesino. Sin ninguna pista del Señor Crueldad y tras su aparente desaparición en 1993, los detectives a cargo del caso continuaron su búsqueda en años posteriores, esta vez por medio de internet, ya que algunos testimonios de sus víctimas indicaban que el Señor Crueldad grababa y tomaba fotos de sus vejaciones, quizás para venderlas a círculos de personas igual enfermas que él. Un testimonio que solía helar la sangre de la policía es como el Señor Crueldad trataba a sus víctimas una vez las tenía ocultas en su guarida, ya que con ciertos ademanes femeninos solía comportarse como una madre, bañando e higienizando a sus víctimas con sumo cuidado, eligiendo y regalándoles ropa y vestidos nuevos e incluso cuidando su cepillado de dientes. Antes de archivar su caso, a fines de los años 90, cuando el Señor Crueldad llevaba casi media década inactivo, el gobierno australiano decidió enviar a sus fuerzas especiales a investigar más de 30.000 hogares e interrogar a 27.000 sospechosos, esto buscando al Señor Crueldad, al mismo tiempo que la recompensa por cualquier dato suyo aumentó a 3.8 millones de dólares australianos. Pero aquello fue un callejón sin salida, y por muchos años se creyó que el Señor Crueldad se había salido con la suya o que incluso se había mudado de país, operando en Medio Oriente, África, Europa del Este o países en medio de conflictos armados o guerras civiles donde la policía no lo molestaría. Ahora es momento de saltar al relato de nuestra protagonista, que al ser demasiado largo me tomé el trabajo de resumirlo para ustedes. Desde el inicio de su posteo, Corrupted menciona que ciertos detalles del caso del Señor Crueldad y su vida hogareña llevan acosándola por más de 30 años, y que aprovechando el anonimato de Reddit, al igual que el interés de sus usuarios en este tipo de misterios, ha decidido contar su historia de vida, aclarando que si bien no está segura al 100% de que su padrastro sea el Señor Crueldad, sí hay muchas casualidades. Dando algo de contexto a sus familiares, ella describe que su madre, portadora de una enfermedad mental, conoció y se enamoró de un hombre, al que Corrupted no le da nombre y simplemente lo llama padrastro, el cual siempre mostró un interés perverso en ella más que en su madre. Algo similar ocurría con su hermanastro, el hijo mayor de este hombre, quien convivía con ellos. Cuando Corrompida cumplió 11 años, su padrastro decidió que la familia debía mudarse del estado de Tasmania hacia el norte de Melbourne,
Esto fue a mediados de 1987, donde unas semanas después el lugar se vio convulsionado por las noticias de varios secuestros de niñas jóvenes o preadolescentes, raptadas desde el interior de sus hogares. Corrompida recuerda el interés desmedido de su padrastro cuando a la hora de la cena veían en las noticias cómo se cubrían aquellos crímenes. Esto llegaba al punto de que si Corrompida tosía o hacía el más leve sonido, su padrastro la golpeaba recriminándole que no le dejaba oír el reporte del señor Crueldad. Pese a su corta edad, Corrompida notaba que algo raro había en la obsesión de su padrastro con el señor Crueldad, y cuando los noticieros no estaban al aire, su padrastro aguardaba las emisiones leyendo unos libros que había comprado sobre Ted Bundy y otros asesinos en serie. A escondidas de su padrastro, Corrompida comenzó a guardarse los recortes del señor Crueldad de los periódicos, buscando alguna pista que lo conectara a su padrastro, con la esperanza de que la policía lo capturase y la dejase en paz, ya que en las denuncias por violencia doméstica su madre siempre lo defendía y la trataba de mentirosa. Las 3 pistas que más resaltaron en ella fueron que se creía que el señor Crueldad pertenecía a alguna fuerza armada o que tenía un cómplice en ese ámbito, esto debido a la habilidad que tenía para limpiar toda evidencia. También se sospechaba que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo con la suciedad, ya que solía limpiar la sangre o los restos de comida de su cena en los hogares que rompía. La última pista era que la presencia de un cabello rojizo le indicó a la policía que el señor Crueldad podría ser pelirrojo, o por lo menos de un color de cabello castaño claro. El hermanastro de Corrompida estaba en el ejército en aquel entonces. Su padrastro solía golpearla si manchaba el lugar con condimentos o helado, y tanto su padrastro así como su hermanastro tenían un cabello castaño claro, que en la luz artificial se reflejaba algo colorado. Otras nuevas pistas que continuaron llegando a medida que el señor Crueldad hacía de las suyas era que por la forma de hablar o algunas palabras claves que el criminal usaba, las autoridades creían que podría ser oriundo de Tasmania o Nueva Zelanda, aunque la pista que más helaba la sangre Corrompida es que todas sus víctimas rondaban la misma edad que ella tenía en aquel entonces. Las 2 fechas que más resuenan en la mente de Corrompida hasta épocas actuales es que el primer secuestro del señor Crueldad tomó lugar en un tiempo ubicado entre agosto y octubre de 1987, mismas fechas en que su padrastro y hermanastro habían pasado fuera del hogar ya que su hermanastro había ido a probarse a la base militar de un pueblo cercano, mientras que la última víctima del señor Crueldad fue raptada en octubre de 1992, época que otra vez, usando la excusa de buscar otro campamento militar para su hijo, su padrastro y el joven viajaron a otro pueblo por varias semanas, esta vez más alejados de su hogar. Fue luego de la vuelta de su padrastro a fines de 1992, que Corrompida oía a su madre discutir con él, ya que la mujer deseaba que se mudara lo más lejos posible de Melbourne, por un motivo desconocido, y la nueva mudanza de la familia a otro estado coincidió con el fin del reinado del señor Crueldad. Corrompida recuerda que su padrastro y hermanastro eran polos opuestos, ya que aunque ambos eran abusivos y perversos, su hermanastro era más ansioso y agresivo, mientras que su padrastro la mayor parte del tiempo la maltrataba con una pasividad inquietante. Debido a que el cuerpo de Carmine Chan fue hallado a pocas cuadras de la residencia de Corrompida, cuando las fuerzas especiales australianas investigaron a esos miles de sospechosos, la familia, viviendo en un nuevo estado, recibió la visita de estas autoridades, y si bien su padrastro había sido desechado como sospechoso debido a su baja estatura, el hermanastro de Corrompida fue interrogado por un largo tiempo, hasta que la operación fue desmantelada por falta de fondos. Para ella, su padrastro y su hijo operaban bajo la misma identidad del señor Crueldad, siendo el hijo violento el encargado de irrumpir en los hogares y maltratar a los padres de sus víctimas, mientras que el padrastro se encargaba de cuidar a sus víctimas y filmarlas o fotografiarlas. Otro detalle es que las víctimas del señor Crueldad solían señalar que en el sitio donde eran retenidas podían oírse el sonido de aviones, y que la zona residencial de Corrompida era cercana al aeropuerto internacional. También las descripciones que las víctimas daban sobre el cuarto de baño donde pasaban más tiempo junto al señor Crueldad coincidían con el cuarto de baño de la pequeña casa que su padrastro había comprado para su hijo cuando éste había terminado su entrenamiento militar, mismo hogar que su hermanastro había conservado al casarse con una joven mujer de su edad, con una personalidad introvertida y sumisa como la madre de Corrompida. La obsesión de su hermanastro por limpiar a fondo su hogar o buscando eliminar toda evidencia lo hacía pasar unos días junto a su esposa en la casa familiar, cuando su propio hogar era fumigado o expuesto a químicos de limpieza que lo obligaban a pasar un tiempo afuera. Para suerte de Corrompida, su padre biológico reapareció en su vida, justo a tiempo para quedarse con su custodia y alejarla de aquel hogar de maltratos y locura.
Ya en la seguridad de una nueva ciudad alejada de todo, Corrompida logró contactar a una detective que había visto en televisión junto a la familia de Carmine Chan, y si bien la mujer oyó toda su historia, la falta de evidencias o que la madre de Corrompida, la única testigo directo, jugara a favor de su padrastro y hermanastro complicó el asunto, aunque Corrompida, gracias a algo de evidencia del maltrato que ella recibió, logró que su hermanastro pasara un tiempo tras las rejas. Lamentablemente, y con el paso del tiempo, ella perdió todo contacto de la detective, y el caso se archivó y quedó en el olvido. Ahora, en la actualidad, y tras haber formado una nueva familia, Corrompida busca cerrar esa herida abierta del pasado, pidiendo ayuda a los rediteros tanto para cerrar cabos sueltos así como para conseguir el contacto de algún integrante de aquellas fuerzas especiales, ya que la policía local suele ignorar sus denuncias. Tras esta impresionante experiencia de vida, las preguntas de otros usuarios no se hicieron esperar. La primera era, obviamente, que reuniera toda la evidencia posible y volviese a insistirle a la policía. Ante esto, Corrompida mencionó que al ser un caso viejo, la policía local solo toma evidencia sólida, o que involucre a sospechosos oriundos de Nueva Zelanda, ya que la última pista de las autoridades les hacían creer que el señor Crueldad era oriundo de allí. Incluso la propia credibilidad de Corrompida estaba en juego, ya que su madre se había encargado de manchar su imagen, tratándola de loca para proteger a su hermanastro, y el hecho de tener estrés postraumático y tomar medicación mental empeoraba el asunto. Ante la insistencia de los usuarios con que pruebe con otro organismo policial o judicial, Corrompida mencionó que lo haría, aunque como sus hijos desconocían su pasado, tenía que hacerlo en los horarios donde no le tocaba estar con ellos. Otro usuario, perteneciente a un subreddit australiano enfocado en estudiar el misterio del señor Cruel, le preguntó Corrompida si en las fechas que su hermanastro y su padrastro pasaban afuera no había leído de algún crimen similar en los sitios donde aseguraban estar. Ella respondió que no, y que lo más probable es que en ese tiempo operaran como el señor Crueldad en algún hogar rentado o comprado en secreto, cercano al hogar familiar. Una usuaria le comentó que no debía cargar con la culpa de no poder haber hecho nada para detenerlos o evitar la muerte de Carmine Chan, entre otros crímenes, a lo que Corrompida mencionó que aprendió a perdonarse, ya que a su corta edad no había mucho que podía hacer, pero que ahora, siendo ella una madre, cree que su propia madre es igual o peor que su padrastro y hermanastro, ya que no solo ocultó los abusos hacia su propia hija, sino los otros posibles crímenes. Ante la pregunta de si alguna pareja previa de su padrastro o hermanastro habían hecho alguna denuncia similar, Corrompida respondió que sí, aunque estas denuncias no solían prosperar o las mujeres se atemorizaban al ser amenazadas, tanto ellas como sus hijos o hijas, por el dúo de padre e hijo. Un usuario preguntó al público general si no habría chances de comparar el ADN de su hermanastro al ser un excriminal con el ADN del señor Crueldad, que se había hallado una vez en uno de sus primeros crímenes. A lo que otro usuario le respondió que sospechosamente el ADN se había perdido, lo que había despertado algunas sospechas de que el señor Crueldad podría ser un oficial de policía o contar con el apoyo de uno de estos. Corrompida recordaba que si bien su padrastro era una persona solitaria, su hermanastro solía tener un amigo oficial de policía, al que conoció en sus épocas del ejército, aunque ella no conocía a fondo qué tipo de amistad o complicidad tenían. Otro usuario le ofreció la posibilidad de hablar del tema con unos tales Jensen y Holz, que en teoría son influencers angloparlantes del mundo policial por medio de su podcast, pero Corrompida mencionó que ella solo busca hablar del tema con personas que hayan trabajado en la búsqueda del señor Crueldad, puesto que si se populariza demasiado su historia de vida, su padrastro y hermanastro, ambos aún con vida, podrían localizarla y vengarse contra ella, dañando a sus hijos. Ante la duda de cuál era el trabajo de su padrastro, ella respondió que el hombre solía vender productos o comprar y revender frutas y verduras de granjas a centros comerciales y cadenas de comida. Un redditero le mencionó que si las chicas estuviesen secuestradas en su hogar, ella tendría que darse cuenta, a lo que Corrompida respondió que además que los viajes de su padrastro y hermanastro, al igual que el hogar de su hermanastro, su madre a veces solía llevársela de vacaciones por algunas semanas, alejándola del hogar, quizás para que los hombres pudiesen usar el hogar familiar para parte de sus crímenes, y de esta forma, al cambiar de hogares, confundir a la policía con los testimonios de las chicas. Una de las preguntas finales fue si ella no estaba preocupada de que alguien la reconociese por toda la información que daba, quizás alertándole a su padrastro y hermanastro. Ella mencionó que la posibilidad estaba, pero que tantos años luego de los crímenes no creía que ellos podían ser tan estúpidos de arriesgarse a ser delatados, sobre todo teniendo a su favor que la policía solía ignorarla. 2 o 3 preguntas después, la cuenta de Corrompida quedó inactiva, y hoy, a casi 14 meses de su desaparición en Internet, el misterio continúa abierto y las teorías son varias. La primera es que, como casi todo en Internet, su historia es falsa o se trató de un troll.
La segunda, que quizás su padrastro y hermanastro sí eran personas turbias, pero que no estaban relacionadas a los crímenes del señor Crueldad. La tercera es que Corrompida se asustó de que las cosas podrían salirse de control, y que al haber algunos youtubers angloparlantes hablando de su caso, que su familia quedase en la mira de su padrastro y hermanastro, o que incluso se revelara su identidad, y que sus hijos debieran cargar con la mancha del legado del señor Crueldad. La cuarta teoría indica que las autoridades la contactaron y le pidieron que deje de publicar en Reddit por si su padrastro o hermanastro eran efectivamente el señor Crueldad, y en el futuro sus abogados intentaron usar a favor de ellos aquella publicación, o por si ambos criminales se daban a la fuga. La última teoría de todas, y quizás la más horrible, es que quizás su hermanastro, al ser casi de la misma generación que Corrompida, dio con la publicación, quizás al tener la tarea de buscar cada tanto novedades del caso del señor Crueldad, o por simple ego o goce de leer a internet teorizar sobre sus crímenes, y que junto a su padre decidieron tomar represalias contra Corrompida. El caso del señor Crueldad es otro misterio de internet sin resolver, el cual el tiempo tendrá el veredicto final.